hacer también un recorrido por las distintas clases del aula. En la clase 1 vimos lo que tiene que ver con la unidad 1 del programa, que habla de la introducción al control de gestión. Y acá definimos qué se entiende por control de gestión y cuál es la importancia de esta herramienta para el control de la evolución de la empresa. Identificamos cuáles son los objetivos globales del control de gestión, cuáles son los distintos niveles. Analizamos la diferencia y la relación que existe entre control de gestión y el sistema de control de gestión. Identificamos los distintos factores internos y externos que pueden influir en un control de gestión eficaz o no. Identificamos los requisitos que debe cumplir este control de gestión también para ser eficaz dentro de una organización y las limitaciones con las que se puede encontrar dentro de una organización. Vamos a ver entonces la guía de lectura. Bueno, acá siguiendo una bibliografía que le propuse para seguir estos temas, dijimos que definimos el control de gestión como la función por la cual la dirección se asegura que los recursos son obtenidos y empleados eficaz y eficientemente para el logro de los objetivos de la organización. ¿Y qué características tiene que reunir este control de gestión? Tiene que ser integral, es decir, asumir una perspectiva integral de toda la organización, es decir, no hacerlo por partes, sino que abarque todas las áreas y todos los niveles de la organización. Tiene que ser periódico, es decir, seguir un esquema y una secuencia predeterminada, es decir, no se hace por una sola vez, por una única vez y ya está, sino tiene que realizarse de manera periódica y sistemática. Tiene que ser adaptado a la cultura organizacional y a las personas que forman parte de ella, es decir, no existe un sistema de control de gestión que sea único y aplicable a todas las empresas, sino tiene que ir adaptándose a las características de esa organización y de las personas que trabajan en esa organización, es decir, a la cultura organizacional. Creativo, porque presenta una continua búsqueda de indicadores o índices significativos, que es lo que empezamos a ver en la última clase, los indicadores de gestión, que van a ser elaborados y diseñados a medida de una determinada organización, y acá se requiere determinada creatividad. Efectivo y eficiente para lograr los objetivos propuestos con el mejor uso de los recursos, es decir, ¿qué es lo que busca el control de gestión? Siempre la eficacia y la eficiencia de toda organización. Adecuado, porque el control debe ser acorde con la función controlada. Selectivo, porque debe centrarse solo en aquellos elementos relevantes para la organización, es decir, que no debe controlarse todo, sino aquello que sea más relevante, más importante, y acá hablamos de factores críticos de éxito, es decir, controlar aquellos elementos, procesos o factores que realmente sean importantes y significativos para la organización, no controlar todo, por eso decimos que es selectivo. Motivador, porque debe motivar hacia el comportamiento deseado más que a coaccionar, es decir, que el sistema de indicadores o de información del control de gestión tiene que llevar a motivar a alcanzar determinados estándares, determinadas metas, y no ser un modo de que, si no llego a alcanzar esa meta me van a sancionar, por ejemplo. El enlace entre la estrategia y la acción, es decir, buscar cómo llevar adelante cómo ejecutar las estrategias definidas en un nivel mucho más amplio a nivel estratégico, por ejemplo. Flexible, tiene que ser fácilmente modificable, con capacidad de cambio, a los cambios internos o a cambios que pueden darse en el contexto, también que este control de gestión o sistema de control de gestión pueda ir adaptándose a los cambios internos y externos. Los objetivos globales que existen dentro del control de gestión, y ante qué situaciones se vuelve más necesario implementar un sistema de control de gestión en cualquier tipo de organización, como por ejemplo los cambios tecnológicos, el crecimiento de la competencia, el crecimiento de la empresa misma, o sea, que van a hacer que ese control de gestión sea más necesario dentro de la organización. Los niveles de control de gestión dentro de una organización podemos tener 3 niveles, desde un mínimo nivel de control, donde existe solamente información de lo que se hace actualmente, un segundo nivel de control, donde existe un control presupuestario y un sistema de previsiones a futuro, y el tercer nivel, donde existe un control de gestión integrado de toda la empresa, donde se controlan todos los procesos, todas las áreas, y se tiene perspectiva de largo plazo. La relación entre el control y el sistema de control de gestión
decíamos que el control de gestión es toda la información que se proporciona con la finalidad de tomar decisiones en forma oportuna para lograr un mejoramiento integral de la gestión, o sea, lograr la mejora continua, es decir, ir a través de esa información realizando los cambios que sean necesarios, tomando las decisiones que sean necesarias de manera oportuna para ir logrando una mejora continua de la organización. Y el sistema de control de gestión son aquellos elementos, instrumentos que permiten proporcionar este tipo de información para poder llevar a cabo el control de gestión. Y acá encontramos todas las herramientas, los sistemas informáticos, los soportes en los cuales dentro de la organización se va a proporcionar la información necesaria para poder llevar a cabo el control de gestión. También vimos los factores internos y externos que influyen en el control de gestión. Los internos que tienen que ver con, por ejemplo, el grado y la forma de control de gestión a implantar. Entre los factores internos encontramos, por ejemplo, el estilo de la dirección, a veces un estilo de dirección mucho más autoritario o más carismático, también puede influir en determinados tipos de control de gestión o que se implemente de distinta manera. Entre los factores externos encontramos el grado de competitividad existente en el mercado con el que opera la empresa, entre otros. Es decir, factores externos que pueden, decíamos, hacer una necesidad mucho más importante, o sea, que sea más necesario implementar ese control de gestión dentro de la organización si sabemos que existe un ambiente competitivo que es bastante intenso. Entonces, en este caso, ese factor externo va a obligar o va a influir para que se organice un sistema de control interno. Los requisitos del control de gestión son aquellas características generales que todo sistema de control debe cumplir como mínimo para que sea eficaz. Entre ellos podemos, por ejemplo, mencionar conocer si la empresa está siendo controlada y si además se controla lo realmente importante. Es decir, ¿cuáles son los requisitos para que se pueda implementar dentro de una organización el control de gestión? Es que, por ejemplo, se establezcan centros de responsabilidad y que cada centro de responsabilidad o área de responsabilidad tenga un responsable de lo que sucede en esa área, por ejemplo, es uno de los requisitos, y que también como decíamos, ese control se enfoque en lo más importante. Son algunos de los requisitos para llevar a cabo un control de gestión. Objetivos específicos. Los objetivos del control de gestión van unidos al desarrollo del sistema de información que posee la empresa y afecta a todos los responsables y departamentos de la misma. Un objetivo específico puede ser, por ejemplo, medir la actuación de los diferentes responsables mediante el establecimiento de objetivos y su posterior cumplimiento. Es decir, llevar un sistema de indicadores de control de gestión que permita ver cómo se desempeña cada uno de los responsables en cada una de las áreas. Puede ser uno de los objetivos específicos del control de gestión. Y cuando hablamos de limitaciones, estamos hablando de aquellas situaciones que van a limitar al desarrollo del control de gestión y que se tienen que tener en cuenta para considerar la posibilidad de cambiarlas o eliminarlas, ya que éstas influirán de una forma directa en el diseño posterior del sistema de control de gestión. Una limitación, por ejemplo, que es necesario trabajar para reducirla, es la falta de capacitación y formación de los empleados y directivos de la organización. Esta es una situación que puede implicar dificultades para la implementación de un sistema de control de gestión, o sea, una limitación. Entonces, en este caso, se tiene que trabajar para tratar de reducirla o eliminarla a través de la capacitación, la formación a los empleados y los directivos de esa organización para que puedan contribuir a proporcionar la información que sea necesaria para llevar a cabo este control de gestión. En la segunda clase vimos lo que son el control, las funciones del responsable del control de gestión o control, que puede ser una persona o un grupo de personas dentro de una organización que son los que van a encargarse de coordinar todo este sistema de información que circula dentro de la organización para poder hacer ese control de gestión. En esta clase tratamos de identificar cuáles son las posibles ubicaciones del controller dentro del organigrama de la empresa
identificar las funciones generales del controller, las funciones específicas según el área de la empresa u organización, analizar las cualidades esenciales que debe reunir el controller para que su trabajo sea eficaz, identificar las diferencias funcionales entre el controller y el responsable de la dirección administrativa financiera. Esos son los temas que vimos en esta segunda clase. Bueno, vimos distintas posibles ubicaciones dentro de la estructura organizacional de este responsable del control de gestión, y dijimos que la más eficiente o la óptima es aquella que se encuentra como órgano asesor de la dirección general, en la cual no tiene ninguna dependencia jerárquica de ninguna área, o sea, no depende de la dirección de administración financiera, como sería un grado de desarrollo bajo, ni tampoco está en la misma línea jerárquica que las otras direcciones de la organización, como sería el segundo ejemplo de grado de desarrollo medio. O sea, la ubicación óptima o la más eficaz y eficiente para que este controller pueda llevar a cabo este control de gestión es como asesor, como staff de la gerencia general, donde no tiene ninguna dependencia jerárquica de ninguna otra organización. Y esto le facilita poder coordinar las tareas de recopilación de información y de asesoramiento a las otras áreas, y también puede ver si sus decisiones son tomadas en cuenta por la dirección general. Es decir, le da mayor independencia para poder recolectar información, hacer sugerencias, hacer propuestas, si se ubica de esta forma, como asesor o como órgano de asesoría de la dirección general. Bueno, entre las funciones generales del controller, encontramos, por ejemplo, diseñar los diferentes instrumentos del sistema de control de gestión de modo que pueda suministrar información fiable, oportuna y significativa para entregarla a los diferentes responsables con el objeto de poder apoyar la correcta toma de decisiones. Es decir, que el insumo principal es la información y va a facilitar todo lo que es el diseño de los instrumentos de información y la circulación de estos instrumentos en las distintas áreas, proporcionando la información que debe reunir estas características de poder ser fiable, oportuna y significativa, y que sirva de base para tomar decisiones. Diseñar los sistemas de contabilidad analítica y conseguir la aprobación de los mismos, es decir, se va a encargar de diseñar todo lo que es los planes de cuenta, los manuales de cuenta, de manera de asegurarse que la contabilidad proporciona la información que la organización necesita, tanto para poder llevar a cabo el control de gestión como para poder cumplir sus objetivos. Contribuir al diseño de la estructura organizativa mediante el desarrollo de los centros de responsabilidad y diseñar los soportes para realizar los presupuestos. Decíamos que uno de los requisitos es organizar a la organización por medio de centros de responsabilidad o por áreas de responsabilidad, donde podemos identificar un responsable de cada área. Diseñar el sistema de información de la empresa y las tecnologías a aplicar en el mismo, es decir, cómo van a ser los instrumentos de recolección de la información que se van a utilizar para llevar a cabo el control de gestión. Lo va a diseñar, va a coordinar la recopilación de información, va a instruir al resto del personal para poder elaborar esa información, y va también a asesorar o va a intervenir en la selección de una determinada tecnología, un determinado software que se utiliza para compartir información dentro de la organización. Implantar el informe o reporting del control de gestión de la empresa como documento básico de la consecución de logros y objetivos, siendo este el resumen final del sistema de información. Es decir, va a ser un resumen de toda la información recopilada de la organización, como para poder presentarla a los distintos responsables y a la dirección general. Ese documento básico sería el informe de control de gestión o el reporting, donde va a contener también todos los indicadores de gestión que vamos a ver más adelante. Este informe va a incluir los distintos estados financieros y los factores claves de gestión de la empresa, tanto internos como externos, analizando las desviaciones. Realizar un análisis de las tendencias de los indicadores claves de gestión,
en el presente y para el futuro, realizar el control de riesgos o posibles crisis de la empresa mediante un seguimiento de los mismos, coordinar y controlar los presupuestos de la empresa, es decir, asegurar que los objetivos generales de la dirección de la empresa, que la empresa establezca para el futuro, tienen un reflejo correcto y adecuado en los presupuestos futuros. Es decir, va a ser como un intermediario entre los objetivos, digamos, de la dirección general, los objetivos generales, y va a controlar que después que los presupuestos de cada una de las áreas se ajusten a esos lineamientos generales. Desde el punto de vista de la elaboración de los presupuestos, desempeñar el papel de coordinador entre la dirección general y las direcciones funcionales. En este sentido, se considera, como decíamos, un órgano de asesoría, un asesor de la dirección, por lo que sus informes han de servir de contraste de los emitidos por las distintas áreas de actividad y de síntesis para el resto de la empresa. Realizar el control presupuestario de los objetivos fijados mediante el análisis de las desviaciones, controlar lo presupuestado con lo ejecutado y ver cuáles son las desviaciones, analizarlas, también en su caso proponer distintas alternativas de soluciones o acciones correctivas a esas desviaciones. Esto lo va a hacer conjuntamente con los directores funcionales y en función de este análisis se tomarán una serie de decisiones para corregir las desviaciones. Con su conocimiento y experiencia puede aconsejar en la toma de decisiones a la dirección y a los diferentes responsables, pero no es responsable de corregir las desviaciones, ya que las decisiones tomadas son responsabilidad de los directores funcionales. Y acá vamos a tener en cuenta que este es un órgano de asesoría, puede proponer, puede sugerir, puede asesorar, puede proporcionar información específica que sirva de base a los distintos responsables, pero no es el responsable, digamos, de tomar decisiones en sí, sino de asesorar y proporcionar la información que sea necesaria para apoyar esa toma de decisiones. No es responsable de ejecutar esas acciones correctivas en el caso de las desviaciones, ni tomar ningún tipo de decisión, sino más que nada porque esta es la responsabilidad de cada uno de los directores funcionales o los jefes de cada una de las áreas. Participar en la planificación financiera y analizar la viabilidad de las decisiones estratégicas de la empresa, como nuevas inversiones, nuevos mercados, nuevos productos, etc. Evaluar de forma permanente las tendencias tecnológicas, económicas y sociales del entorno, analizando su incidencia en la empresa y advirtiendo a la dirección de cualquier oportunidad, problema o contingencia que pueda afectar positiva o negativamente la marcha de las mismas. Es decir, no solamente está atento a lo que pasa dentro de la organización, manejando todo tipo de información, sino que también debería estar preparado para detectar en el contexto aquellas amenazas, oportunidades o cuestiones tecnológicas, económicas o sociales del entorno, del contexto, que puedan ser aprovechadas, o sea, pueden generar una oportunidad o puedan generar alguna amenaza también, entonces estar preparado o detectar esas posibles situaciones. Dirigir el departamento de control de gestión, supervisar el personal a su cargo y coordinar el trabajo del personal de otros departamentos relacionados con el mismo. Es decir, que actúa como un órgano de coordinación entre el resto de los departamentos y todo lo que tiene que ver con la elaboración de la información, porque la información se elabora y se proporciona en cada una de las áreas. Entonces, es el control el que va a coordinar, el que va a asesorar, el que va a instruir, va a indicar, va a establecer los distintos lineamientos e indicaciones para que esa información sea proporcionada en las distintas áreas. Coordinar y participar en todo el proceso de realización de planificación estratégica a largo plazo, coordinar las reuniones mensuales entre la dirección general y los diferentes directivos responsables. Y acá tenemos un ejemplo. Una de las actividades que puede realizar el control con relación a la planificación presupuestaria a corto plazo es participar en la elaboración del presupuesto anual, que después lo vamos a ver más detalladamente cuando veamos las funciones específicas. Participa en la elaboración de los presupuestos anuales, estableciendo las pautas para el armado de los presupuestos de cada área o centro de responsabilidad, proporcionando un manual de procedimientos. Decíamos, diseña todo lo que es el procedimiento para recopilar esa información con el fin de uniformar los criterios de presentación. Y una vez que cada área arme su presupuesto, él es el encargado de recolectar
o recopilar toda la información y de armar el presupuesto general, es decir, unificar la información de todas las áreas y armar el presupuesto general para presentarlo a la dirección. También hablamos de las cualidades esenciales del controller, o sea, cuáles las características o cualidades personales que debe tener una persona que ejerza ese cargo de controller para poder cumplir esa tarea de forma eficaz y eficiente. Y encontramos una serie de requisitos que es necesario que reúna. Por ejemplo, alta capacidad para relacionarse y comunicarse, actitud conciliadora y capacidad para promover el trabajo en equipo, capacidad para concientizar sobre la importancia de la función de control, tener una visión global y alto conocimiento de la empresa, capacidad de síntesis y de análisis, espíritu inquieto. Debe ser una persona sin ambición de mando, con una mentalidad abierta para prestar un servicio a los demás, responsable. Y todo lo que se refiere a la experiencia y conocimiento específico sobre contabilidad, finanzas, tesorería, impuestos, costos, presupuesto, informática, idiomas, etc. Y del conocimiento de la empresa en sí y de las funciones que se llevan a cabo dentro de esa empresa. Y por último establecimos las diferencias que existe entre el controller y el responsable de la dirección administrativa financiera. Cuando veíamos la ubicación más adecuada de este controller, decíamos que la menos indicada era cuando dependía del responsable o del jefe del área administrativo financiera. ¿Por qué? Porque cuando depende de esta área muchas veces se desdibuja su función, digamos, y queda como desdibujada o absorbida por todas las tareas y responsabilidades que tiene este director de administración financiera, que principalmente consiste en la elaboración de los estados contables, manejar, administrar los fondos, administrar las inversiones de la empresa, administrar el flujo de fondos para cumplir con los pagos, para cumplir con los distintos compromisos que tiene la organización. O sea, en sí, las funciones del director de administración financiera son bastante amplias, y si encima dentro de esta área incluimos al controller, va a quedar un poco desdibujado y va a quedar desvirtuado y no va a poder cumplir, digamos, su objetivo de proporcionar información de manera independiente y proporcionar información amplia de toda la organización. ¿Sí? Por eso decíamos que tiene funciones distintas. Una es un órgano de asesor y el otro es un órgano que se dedica a proporcionar información relativa a la administración y a las finanzas de esa organización. En 3 vimos los indicadores de gestión, que son aquellos instrumentos también que forman parte del sistema de control de gestión y que van a servir para proporcionar información específica sobre determinadas variables, porque los indicadores en general son relaciones entre dos variables. En general, un indicador, no necesariamente de gestión, se entiende o se define como una relación entre variables, dos o más variables cuantitativas o cualitativas, que permiten observar la situación y las tendencias de cambio generadas en el objeto fenómeno observado respecto de los objetivos y metas previstas e influencias esperadas. Es decir, estos indicadores de gestión permiten presentar la información de una manera que se pueda hacer un seguimiento y comparar cómo fue su evolución pasada con respecto a su medida actual o su evolución actual y cómo se espera que sea su evolución en el futuro, ¿sí? Tenemos estos indicadores pueden ser valores, unidades, índices, series de estadísticas, etcétera. Son factores tanto para establecer el logro y el cumplimiento de la misión, los objetivos y metas de un determinado proceso. Son parte de 2 sistemas de información fundamentales para la gerencia de las organizaciones. Parte del sistema de información gerencial proporciona información de apoyo en la toma de decisiones, donde los requisitos de información pueden identificarse de antemano y las decisiones respaldadas por ese sistema frecuentemente se repiten. Es decir, los indicadores de gestión que pertenecen al sistema de información gerencial son aquellos que tienen que ver con las actividades habituales de la organización y que se van a repetir precisamente por eso, porque dan información sobre las actividades y los procesos habituales. Y aquellos indicadores que sirven de apoyo a la decisión, al sistema de apoyo a decisión, son aquellos elaborados específicamente para servir a la toma de decisiones, que son únicas y no reiteradas.
por ejemplo, cuando se trata de decidir sobre una determinada inversión dentro de la organización. Los indicadores de gestión son ante todo información, decíamos, proporcionan información sobre dos o más variables. Es decir, agregan valor, no proporcionan solamente datos, sino que proporcionan información que es útil para la toma de decisiones. Por lo tanto, deben cumplir los siguientes requisitos de todo tipo de información. O sea, la información en general debe cumplir este requisito: exactitud, forma, frecuencia, extensión, origen, temporalidad, relevancia, integridad, oportunidad. Hoy día son muchos los factores que afectan el desempeño de la organización, de las áreas que la componen y de las personas que conforman las distintas áreas. Algunas de las causas de la necesidad actual de información, es decir, en qué caso es más necesario, como decíamos, más importante o qué situaciones llevan a una organización a implementar un sistema de control de gestión o a implementar indicadores de gestión ante estas situaciones. Cuando hay mucha información, una explosión de la información, cuando se da una creciente complejidad de la administración, cuando hay un ritmo rápido de cambio, debido a la interdependencia de las unidades que conforman la organización, el reconocimiento de la información como recurso, la evolución y disponibilidad de la tecnología informática y las telecomunicaciones, la necesidad del desarrollo de las organizaciones y de las personas. Es decir, son todas situaciones que llevan a la necesidad de implementar un sistema de control de gestión e implementar el uso de indicadores de gestión. Bueno, un indicador está compuesto generalmente por un nombre que lo va a identificar y lo va a diferenciar de otros indicadores. Su nombre debe ser lo suficientemente concreto y preciso, es decir, al leer el nombre ustedes van a saber qué es lo que quiere medir o qué variables va a implicar para lograr determinada medición. La forma de cálculo, generalmente se incluye una fórmula de cálculo, o sea, cómo se calcula ese indicador, cómo se relacionan las distintas variables. Qué unidad de medida es la manera en cómo se expresa el valor de determinado indicador, y está dado, puede ser por unidades, las cuales varían de acuerdo con los factores que se relacionan. Pueden ser en porcentajes, en unidades, etc. Y el glosario es fundamental que el indicador se encuentre documentado. Sería como un manual de procedimientos para el uso de estos indicadores. Es decir, un glosario o un índice que va a contener los distintos indicadores de gestión que se utilizan en una organización, y van a tener para cada indicador el detalle del nombre, la forma de cálculo, la unidad de medida y la explicación. Ese glosario va a tener la explicación de cómo se recolecta la información, cómo se miden las variables, en qué momento, quién se va a encargar de medir esas variables, de recolectar la información, de armar el indicador, etc. Por ejemplo, tenemos un indicador de eficacia mensual de ventas, que la fórmula sería la siguiente: va a relacionar dos variables, el total de clientes que compraron un determinado producto sobre el total de clientes visitados en un determinado periodo de tiempo por 100. Y la unidad de medida sería el porcentaje. Este indicador de eficacia mensual en ventas mide porcentualmente la eficacia del vendedor, relacionando el total de clientes que efectúan la compra con el total de clientes que visitó ese vendedor durante un mes determinado. Y bueno, supongamos en el ejemplo que este vendedor logró que 35 clientes compraron el producto, y para ello tuvo que visitar en el mes 85 clientes. ¿Cuál sería la eficacia mensual en ventas para este vendedor? Sería aplicando la fórmula del 41,18%. Es decir, que de 100 clientes que visitó, en general podemos decir de 100 clientes visitados, 41 compraron el producto para ese vendedor, ¿sí? Porque vamos a tomar en cuenta para ese vendedor en particular. Y así podemos utilizar este indicador para ver cómo evolucionó el desempeño de ese vendedor en distintos meses, o evaluar el desempeño, por ejemplo, entre distintos vendedores para ver cuál tiene mayor eficacia, por ejemplo. Podemos compararlo entre distintos vendedores o a lo largo del tiempo. Por eso es necesario comparar el valor resultante del indicador con diversos patrones de referencia.
para que este cobre sentido. Entonces yo digo, bueno, 41,18, ¿es un valor alto, un valor bajo? ¿Estamos bien, estamos mal? Bueno, tengo que utilizar un patrón de referencia, es decir, un valor de referencia para poder comparar ese 41%. Algunos de los patrones de comparación que pueden ser, que se pueden utilizar son las metas establecidas. Supónganse que el gerente de ventas dice para cada uno de los vendedores, yo quiero que ustedes tengan una eficacia mensual o que logren una eficacia mensual del 50%, por ejemplo. Entonces, puede ser las metas establecidas para el área de comercialización, por ejemplo. El comportamiento histórico del indicador, cómo se vino comportando ese indicador en años o en meses anteriores. La relación que existe entre la capacidad real que tiene el vendedor con los recursos que dispone y la manera como los aprovecha. Por ejemplo, puedo establecer distintos indicadores de referencia para distintos vendedores en distintas zonas o en distintas áreas geográficas según los recursos que dispone cada vendedor. El mejor valor logrado para dicho indicador, ya sea por la organización o fuera de la misma, el valor del mismo indicador con respecto al sector al que pertenece la organización, entre otros. Es decir, ese 41% a mí no me dice nada, pero yo siempre tengo que tener un patrón de referencia para poder compararlo. Y eso va a estar definido dentro de el armado de ese indicador y establecer cuáles son los valores de referencia que se van a tomar para poder decir ese 41% estamos bien, mejoramos o no mejoramos, etc. Tipos de indicadores de gestión. En la organización existen diversos tipos, los puntuales, los acumulados, de control, de alarma, de planeación, de eficacia, eficiencia, temporales permanentes, estratégico, táctico, operativo. Eso creo que había una pregunta dentro del trabajo práctico, la clasificación de los distintos indicadores de gestión. Las ventajas, o sea, ¿por qué es importante contar con indicadores de gestión dentro de una organización? Por todas estas cuestiones. Motivan a los miembros del equipo para alcanzar las metas, o sea, me motiva, si yo sé que tengo que alcanzar determinado estándar o determinado valor, me va a motivar a que yo me esfuerce para poder llegar a esa meta y generar un proceso de mantenimiento continuo que haga que su proceso sea líder. Estimular y promover el trabajo en equipo, contribuir al desarrollo y crecimiento tanto personal como del equipo dentro de la organización, generar un proceso de innovación y enriquecimiento del trabajo diario, es decir, buscar algunas alternativas para mejorar los indicadores, impulsar la eficacia, la eficiencia y productividad de las actividades, disponer de una herramienta de información sobre la gestión del negocio para determinar qué tan bien se están logrando los objetivos y metas propuestas. Nos dan información de cómo nos estamos desempeñando, de dónde estamos parados, si vamos bien, vamos mal, si tenemos que hacer alguna mejora, algún ajuste, etcétera. Identificar las oportunidades de mejoramiento en actividades que por su comportamiento requieren reforzar o reorientar esfuerzos. Identificar fortalezas en las diversas actividades que pueden ser utilizadas para reforzar comportamientos proactivos, contar con información que permita priorizar actividades basadas en la necesidad de cumplimiento de objetivos de corto y mediano plazo, disponer de información que permita contar con patrones para establecer prioridades de acuerdo con los factores críticos de éxito y las necesidades y expectativas de los clientes. Establecer una gerencia basada en datos y en hechos, es decir, una gerencia que tenga información sobre cómo va la marcha de esa empresa o esa organización y, decíamos, esa información que sea utilizada para mejorar, para hacer las mejoras que sean necesarias, pero siempre basándonos en datos y en hechos concretos proporcionados por estos indicadores. Evaluar y visualizar periódicamente el comportamiento de las actividades claves de la organización y la gestión general de las unidades del negocio con respecto al cumplimiento de sus metas. Decíamos también en la primera clase que el control de gestión tiene que estar selectivo, es decir, que para estos indicadores de gestión tienen que tener en cuenta cuáles son los factores claves de éxito, es decir, establecer indicadores para cada uno de los factores claves de éxito, ¿sí? Para que la gestión sea integral, que se evalúe no solamente, por ejemplo, la eficacia, el cumplimiento de los objetivos, sino la eficiencia, cómo se logran esos objetivos. Reorientar las políticas y estrategias con respecto a la gestión de la organización.
Esos son todas las ventajas y los beneficios de poder contar con indicadores de gestión. Y después vamos a la metodología general para el establecimiento de indicadores. Y acá tenemos una serie de pasos, o sea, cómo tenemos que ir gradualmente incorporando estos indicadores dentro de la organización. El primer paso, contar con objetivos y estrategias. El segundo, identificar cuáles seamos. El control de gestión se tiene que basar solamente en los factores claves de éxito y medir esos factores claves o críticos de éxito que son importantes y significativos. Entonces vamos a diseñar indicadores para esos factores clave de éxito que son eficacia, eficiencia, efectividad, productividad. Definir los indicadores para cada factor clave de éxito, o sea, cómo vamos a medir esos factores críticos. Determinar el estatus, el umbral y el rango de gestión. Esto tiene que ver con, para cada indicador, cuál es el estado actual, cuál es el valor al que queremos llegar, que sería el umbral, y cuál es el rango, es decir, los valores posibles que puede adoptar ese valor entre el mínimo y el máximo. Diseñar la medición, es decir, cómo vamos a recolectar la información necesaria para poder armar periódicamente esos indicadores. Determinar y asignar recursos, es decir, cuáles son los recursos que van a utilizar las personas que van a recolectar la información y van a armar esos indicadores a través de la medición de las distintas variables, en qué momento lo van a hacer, con qué tipo de información, etcétera. Lo vamos a hacer en el punto 6, determinar y asignar recursos. Punto 7, medir y ajustar, es decir, vamos a ver cómo queda el resultado final de esos indicadores y vamos a ir periódicamente, a medida que lo vamos usando, haciendo los ajustes que sean necesarios. Estandarizar y formalizar tiene que ver también con armar un glosario, como decíamos, estandarizar el uso, es decir, generalizar el uso de esos indicadores y armar un glosario donde se dé un detalle de cómo se arman, qué información proporcionan, cuál es la forma de cálculo, para qué se utilizan, cuál es el objetivo, cuáles son los valores de referencia. Es decir, ahí vamos a dar un detalle, digamos, de la información y los objetivos que persigue cada uno de los indicadores de gestión que se van a utilizar dentro de esa organización. Y en el centro tenemos el mantener en uso y mejorar continuamente. Esto significa hacer un seguimiento continuo de estos indicadores. Puede ser que algunos indicadores servían en el pasado, pero ya ahora no sirven más, o se los puede reemplazar por otros, o podemos decir que los valores de referencia los tenemos que ajustar, los tenemos que cambiar, o podemos reemplazar algunos indicadores por otros, en búsqueda, digamos, de una mejora continua de este sistema de información o de esta información que proporciona estos indicadores de gestión dentro de la organización. Es decir, si un indicador de gestión hoy me sirve para medir determinadas variables, quizás mañana tengo que reverlo porque a lo mejor lo tenga que hacer algún cambio, algún ajuste, o tenga que cambiarlo, reemplazarlo por otro. Por eso es importante hacer una mejora, un seguimiento continuo, digamos, de esos indicadores para ver si están reflejando la realidad, si me sirven, si me son útiles para la toma de decisiones, si tengo que hacer algún cambio, mejorarlo o reemplazarlo por otro. ¿Cuáles son los paradigmas de los que hay que deshacerse para implementar los indicadores de gestión en una organización? Bueno, en la bibliografía tienen algunos, digamos, más que paradigmas, son prejuicios que es necesario sacar dentro de la organización para poder implementar un sistema de control de gestión basado en indicadores de gestión. ¿Sí? Entre ellos, por ejemplo, que medir lleva tiempo y no sirve para nada, o hacer indicadores de gestión es una pérdida de tiempo y que no sirve para nada. Por ejemplo, hay ciertos prejuicios que hay que ir sacando para poder implementar estos indicadores de gestión. Punto 2. ¿Por qué se dice que los indicadores de gestión son un medio y no un fin? Porque, digamos, tienen que tender a proporcionar información para lograr cumplir los objetivos. No tiene que ser, bueno, cumplí la meta de este indicador de gestión y ya está, sino que no tiene que ser una meta en sí mismo, sino tiene que ser un medio para lograr un determinado objetivo en general, o contribuir al logro de un objetivo más general, digamos.
Punto 3, cómo se clasifican los indicadores de gestión según su naturaleza, según su vigencia, su nivel de generación y utilización. También en la bibliografía tienen distintos criterios de clasificación. Por ejemplo, según su naturaleza, según el factor crítico que van a medir, según su vigencia, si son temporales o si son permanentes, según su nivel de generación o de utilización, en qué nivel de la organización se generan o se utilizan. Punto 4, que significa decir que los indicadores de gestión deben generar valor agregado. Un poco lo que estuvimos hablando. Generar valor agregado, es decir, que proporcionen información útil para la toma de decisiones. Es decir, el valor agregado se mide en función de que proporcione información de calidad, información oportuna y que esa información pueda servir de base para tomar decisiones en cuanto a la marcha de la empresa o la organización. ¿Qué significa el concepto de hacer lo correcto correctamente? Acá vamos a decir que hacer lo correcto tiene que ver con la eficacia. Hacer lo correcto correctamente tiene que ver con la eficiencia. Es decir, cumplir los objetivos de la mejor manera posible, con el mejor uso de los recursos, optimizando el uso de los recursos, es decir, de manera eficiente. Es decir, tiene que ver con la búsqueda de la eficacia y la eficiencia. Bueno, y después de esta pregunta que se los dejo a ustedes para que, como a modo de conclusión y de opinión personal, puedan hacer una síntesis de todo lo que vimos en esta clase con respecto a la importancia de los indicadores de gestión para una organización y específicamente para implementar un control o un sistema de control de gestión dentro de la organización. Eso se los dejo para que ustedes lo elaboren a manera personal o a manera de conclusión personal dentro del trabajo, de este trabajo práctico.